era rica en yerba mate. O sea, tenía dos valores muy importantes para nuestro país. Brasil de un plumazo logró quedarse con esos territorios. Pero les voy a hablar del trasfondo, para hablar también ya de los políticos paraguayos, para que entendamos también que los políticos paraguayos no solamente ahora son bandidos, sino que en aquella época ya comenzaron a ser bandidos. Primero les leo lo que pensaba Carlos Antonio López 15 años antes de que termine la guerra de la Triple Alianza, con respecto a Brasil y a su ambición sobre ese territorio que nos terminó quitando. Dice, esa ambición de preponderancia que el Brasil abriga como una ley de su situación, como un decreto de su destino, ha infundido en todos los estados vecinos una alarma general, se refiere a Argentina y Paraguay. Todos temen, todos desconfían y el Paraguay participa con razón de ese temor y de desconfianza con respecto a Brasil en su cuestión de límites. El Brasil conocidamente aspira a una influencia decisiva, quería ser preponderante en la región. El Paraguay no puede contrapesarla. ¿Qué quiere decir? No podemos hacerle frente a Brasil nosotros solos. Si a todas las ventajas para el Brasil y desventajas para el Paraguay tuviera o sea, Paraguay, la candidez de conceder a Brasil sobre su frontera una posición dominante, que fue lo que ocurrió cuando nos sacaron esos territorios, y perpetuamente amenazadora, tendría que renunciar, o sea, Paraguay tendría que renunciar a su independencia, seguridad y tranquilidad. Por ese motivo, también es que Paraguay solicitaba al Chaco hasta lo que hoy es la provincia de Formosa, Argentina. Me voy al mapa anterior. Esto rápidamente porque tiene que ver con Argentina. Fíjense los otros límites que están coloreados en gris. A la izquierda, eso es Formosa, Argentina. Es territorio que se perdió con los argentinos luego de la guerra. Y más abajo las Misiones, que también eran parte del territorio paraguayo que se perdió con Argentina. Fíjense, una provincia gigantesca, Argentina, está frente a Asunción. Asunción es la capital. Por eso era importante ese territorio para poder proteger nuestra capital de cualquier intento de invasión posterior. Bueno, perdimos la ventaja geopolítica con Formosa y perdimos los territorios con Brasil también. Bueno, ahora vamos a hablar de héroes y villanos, porque villanos pues siempre hubo. Primero vamos a hablar de los villanos. Este que está a la izquierda de usted es Salvador Jovellanos, que era el presidente de la República en 1872, que es cuando se firmaron los tratados de límites con Brasil. Y el otro es Carlos Loizaga, pariente de nuestro último canciller, penúltimo canciller de la época del gobierno anterior. Carlos Loizaga era un convencido que Paraguay no tenía que existir, que la única forma de que Paraguay exista era con la participación de Argentina, o sea, siendo parte de Argentina. Ese era nuestro canciller. Es como que hoy en día nuestro canciller piense que nosotros tenemos que ser parte de Brasil. Bueno, este señor, Juan Bautista Gil, fue el político más importante que tuvo Paraguay durante la ocupación aliada. Ahí está vestido con la banda presidencial. Él fue presidente de la República en 1876. ¿Cómo terminó? 1874. ¿Cómo terminó? Asesinado. Se había ganado muchos enemigos por hechos de corrupción. Era un personaje muy corrupto y es importante para lo que les voy a contar. ¿Por qué? El Tratado de Límites se firma entre un representante diplomático de un país con otro representante de otro país. Se llega a un acuerdo. Cuando se llega a un acuerdo, para que ese tratado tenga validez, el Congreso de cada país tiene que reconocer el tratado, tiene que promulgar el tratado. Salvador Joven, ¿quién era Juan Bautista Gil? Era el presidente del Senado, por ende era el presidente del Congreso Nacional. ¿En cuánto tiempo aceptó nuestro Congreso reconocer todo ese territorio a favor de Brasil? En una sola sesión, en un solo día. Él como presidente logró la adhesión de gran parte de los congresistas. Yo no tengo forma de demostrar. Brasil hasta hoy en día tiene documentos que no muestran, que los tiene guardados por seguridad nacional. Yo estoy seguro que en esos tratados, en esos documentos están sobornos pagados a estos señores para que acepten en una sola sesión
entregar todo ese territorio. Después ya sigue hablando del tema de los sobornos a diputados y senadores. Los buenos de la película. A la izquierda, José Falcón. ¿Quién era José Falcón? José Falcón era un bibliotecario, un archivero que durante toda la guerra le siguió el ejército paraguayo. Él tenía cargos civiles, ayudó a la administración civil del Estado. Llegó hasta Cerro Corá, que es el lugar donde termina la guerra. Su hijo estaba muy enfermo. Su único hijo varón. Él prácticamente a andas y lleva desde Cerro Corá hasta Concepción. Estamos hablando de aproximadamente 200 kilómetros. Llegan a Concepción y el día que llegan a Concepción muere su hijo. O sea, evidentemente este hombre iba a ser una persona patriota, iba a defender los intereses del Paraguay por lo que había pasado durante la guerra. Y el otro a su lado, el médico del mariscal, Cirilo Solalinde, que fue el único parlamentario que se levantó en contra del tratado con Brasil, fue el único que levantó la voz y dijo no. ¿Qué fue José Falcón? José Falcón fue el otro negociante paraguayo, además de Carlos Loizaga, con el representante brasileño. Pero ¿qué pasó? En la primera reunión ya hubo problemas. ¿Entre quién? Entre José Falcón y Carlos Loizaga, o sea, los representantes paraguayos. ¿Qué hizo Brasil? Como Brasil era el que dominaba y tenía todo su ejército en Asunción, le dice al presidente paraguayo de esa época, sacale a Falcón, que se quede Loizaga nomás, porque Loizaga iba a hacer lo que iba a hacer todo a favor de Brasil. Entonces Falcón fue sacado del medio y en el Congreso el único que lo defendió es Cirilo Solalinde. Atiendan lo que le dice Solalinde. Loizaga se va al Congreso para defender el tratado que él firmó con el Brasil, en el cual entregaba los territorios paraguayos. Loizaga peleó, o sea, formó parte de la unidad de paraguayos que peleó contra Paraguay en la guerra de Triple Alianza. En síntesis, fue enemigo del Paraguay durante la guerra. Esto le dice Solalinde a Loizaga durante esa reunión del Congreso. Ha dicho el señor ministro que nosotros los paraguayos hemos sostenido una lucha colosal, pero el honor que le cupo en esa época al hombre paraguayo no le corresponde al señor ministro, puesto que en esa misma época se hallaba en el campo enemigo y que trajo el puñal contra sus mismos hermanos que defendían su patria y libertad. Le estaba tratando de traidor a la patria. Por supuesto, todo el mundo le abucheó a Solalinde y le aplaudió a Loizaga. Sí, para entender nomás a qué punto llegó. Esto es un artículo, un diario de la época, en el cual dice, el título es El senador Solalinde. Nos dicen en este momento que este amigo ha sido atacado de enajenación mental, pero que rodean su lecho hombres importantes en la ciencia médica. Si desgraciadamente esta noticia fuese realidad, deseamos de todo corazón el restablecimiento inmediato de nuestro amigo Solalinde. ¿Qué pasó? Le comenzaron a tratar de loco. Le comenzaron a tratar de loco, comenzaron a presionarle a través de los periódicos hasta que él renunció. Él renunció al Congreso por las presiones de sus mismos compañeros en el Congreso, solamente porque él había defendido la postura de Paraguay en esos aciagos días. Para que tengan una idea, nomás estos son documentos, cuando se reúnen dos diplomáticos de dos países, hacen un protocolo. Este es el protocolo, el original del protocolo firmado entre Loizaga y el representante brasilero. 3 días duró. Yo leí todo, 33 páginas nomás, 33, 34 páginas. Loizaga, todas las reuniones, lo único que hizo fue decirle sí al brasilero. El brasilero decía, vamos a hacer tal cosa, y él le decía que sí. Acá está todo el protocolo. Ahí para que vean la redacción, fíjense la manuscrita, y acá está firmado ya por los dos. Carlos Loizaga por Paraguay, fíjense ahí abajo, y el varón de Cotegipe por Brasil. El país devastado. Les voy a mostrar esto porque es importante. Primero, cuando empezamos la charla, les conté qué es lo que pensaba un diplomático brasilero del Paraguay. Y ahora, para que entiendan por qué es que Paraguay no tenía con qué defenderse. Falcón era la teoría de que no firmemos el tratado con el Brasil y que Brasil nos obligue. ¿Para qué? Para sacarle legitimidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Si los brasileños nos obligaban
a firmar el tratado y ningún paraguayo se adhería, nosotros en el tiempo íbamos a poder reclamar los territorios que se perdieron. Lastimosamente, había otros paraguayos que tenían otros intereses y terminamos perdiendo definitivamente ese territorio. Rápidamente, les muestro. El protocolo del Tratado Secreto decía, entre otras cosas, que las fortificaciones de Humaitá serían demolidas y no se le permitiría al Paraguay erigir otra igual naturaleza. Tampoco quedarían armas en Paraguay. Como les dije, la idea era que Paraguay no pueda defenderse. Fíjense, esto es una recreación que hizo Eduardo Nakayama con Mateo Nakayama. Son dos hermanos, un arquitecto y otro historiador, de cómo era la iglesia San Carlos de Borromeo, que hoy en día son las famosas ruinas de Humaitá. Fíjense, esto es la iglesia de imponente, era una de las iglesias más grandes de Sudamérica, la segunda después de la de Lima. Ahí ya pueden ver cómo era la iglesia y lo que quedó, lo que hoy es la ruina de Humaitá. Ahí se ve, esto es una foto aérea. ¿Por qué Carlos Antonio López se fue? Porque fue Carlos Antonio López, el papá de Francisco López, el que construyó este imponente edificio A la continuación me decía en Humaitá. Ahí alguien abrió su micrófono, si puede cerrar, por favor. Ahí está. Bueno, ¿por qué construir algo tan imponente allá? Porque era lo primero que el extranjero veía cuando entraba a Paraguay. Era un símbolo del progreso paraguayo, era el país grande, era el país que se estaba desarrollando, que tenía un ferrocarril que no era todavía de mucha extensión, tenía sus arsenales, construía sus barcos. Ojo, Paraguay no era un país desarrollado, pero sí estaba en vías de desarrollo para la pequeña población que tenía. Entonces esa iglesia representaba todo eso. ¿Qué hicieron los brasileros? Porque la escuadra brasilera fue la que cañoneó la iglesia, la destruyeron. De símbolo de progreso se convirtió en símbolo de resistencia. ¿Por qué? Porque Humaitá nunca fue tomada por la fuerza. Humaitá fue evacuada por los paraguayos y posteriormente fue tomada por los aliados. Bueno, así había quedado la iglesia después del bombardeo. Fíjense, después tuvieron que echar toda la parte de atrás. Esto es la parte de adentro, con soldados de la alianza. Ahí están los brasileros en el Palacio de López. Fíjense la torrecilla ahí arriba, a la izquierda, fíjense, falta una. Los brasileros cañonearon también el palacio totalmente de manera innecesaria. Esta es una foto que parece igual, pero no. También son soldados de la alianza en el palacio. Ese palacio fue de todo. Ese palacio fue prostíbulo, caballeriza, lugar de riña de gallos, donde la gente se iba a jugar juegos de azar, de todo fue el palacio. Fue abandonado ya por el año 1872-1873 y durante 20 años se llenó de yuyales. Según una descripción de allá del año 1880, estaba totalmente cubierta por árboles y yuyos, y en el año 1892 la recuperan, pero se quedó 20 años abandonado. ¿Eso qué es? Es un dibujo de la fundición de hierro de Lujuí, también símbolo del progreso paraguayo. Paraguay producía su propio hierro. Hoy yo estaba haciendo una comparación hace poco. Nosotros hoy en día no hacemos tapabocas, no hacíamos. Nosotros hacíamos cañones, hacíamos acá. Hacíamos cañones, proyectiles, todo tipo de utensilios que usaba la población paraguaya, instrumentos de labranza, todo se producía en el Lujuí. Hoy en día tapabocas no hacemos. Esto es también un dibujo de la disposición que tenía acá está una gráfica que hizo Carlos von Horoch de la disposición que tenía Urucuy. ¿Qué pasó con Urucuy? Las tropas aliadas tomaron el 13 de mayo de 1869 y degollaron a su comandante, que era Julián Isfram, y aparte de la guarnición. Ese mismo día destruyeron ya parte del ingenio. Unos meses después, los brasileños envían unos ingenieros para dinamitar el lugar. No había ninguna necesidad. El Paraguay ya estaba totalmente perdido para mayo de 1869. Todo lo que ocurrió después fue destruir el progreso paraguayo. Eso era el horno. ¿Qué hicieron? Rompieron el horno, pusieron fuego y comenzaron a tirar arena.
Fíjense, eso que se ve en el costado es arena colmatada, que hasta hoy en día ustedes pueden ir a ver en el Uruguay. Stroessner en el año 1960 comenzó a conmemorar los hechos de la Triple Alianza y entre esas cosas hizo que todos esos ladrillos que estaban tirados por ahí sirvan para una reconstrucción del lugar, que es lo que hoy en día se puede ver. Este es un artículo que yo siempre toco porque es hasta simpático. Dice la guerra que no es contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobierno. ¿Qué le hicieron al pueblo paraguayo? Esta es la historia de Francisca Cabrera. Francisca Cabrera fue una mujer que perdió a su marido en combate. Su marido había muerto en combate. Ella se quedó para producir para el ejército paraguayo. Ella ahí le estaba dando un puñal a su hijo más grande. ¿Por qué? Porque donde ella estaba, estaban llegando los brasileros. Entonces ella le dice a su hijo guaraní, le dice que cuando ella muera, él agarre el puñal y se defienda hasta morir, y que cada uno de sus hijos haga lo mismo. ¿Cómo terminó? Los 5 muertos y ella violada. Ella se convierte en un símbolo para la mujer paraguaya. Cuando salen los periódicos la historia de Francisca Cabrera, muchas mujeres se presentan a los cuarteles para ofrecerse para ir a pelear durante la guerra. Otra cuestión que sufrieron las mujeres en la guerra es la batalla de Piribebuy. En la batalla de Piribebuy, los aliados estaban en una altura y veían perfectamente quiénes eran los que se estaban defendiendo. Todas las mujeres que se defendieron durante la batalla fueron puestas en hilera frente mismo a la entrada de la iglesia. Se les cercenó un seno y se les lanceó por la espalda. Fíjense, estos son, en el año 1970 se estaba haciendo la reconstrucción, o sea, se estaba restaurando la iglesia de Piribebuy y encontraron los cabellos de esas mujeres. Estos cabellos ustedes hoy pueden ver en el Museo de Piribebuy. Los niños sufrieron de todo. Los niños fueron secuestrados. Cuando cayó Piribebuy, la población civil fue obligada a ir a Asunción a pie. ¿De dónde empezaba el éxodo? Desde Pirayú. Desde Pirayú seguía la estación del tren. La estación del tren se iba Pirayú, lo que hoy es Ipacaraí, Itagua, Areguá, Itagua que era Patiño, Areguá, Luque, Asunción. Los aliados, a medida que encontraban niños por esa ruta, los secuestraban. Si estaban solos, los secuestraban. Estos 2 niños están muertos. Son 2 niños que estaban en esa ruta tirados. Los argentinos los trajeron, los pusieron para fotografiarlos. Ustedes atrás pueden ver unos pedestales. Atrás pueden ver unos pedestales que usan para atajarlos y una soga por la cintura. El anuncio que está ahí es un niño perdido. ¿Qué comenzaron a hacer los padres desesperados? Comenzaron a sacar anuncios en los periódicos pidiendo datos de sus hijos. Casi nadie le encontró a sus hijos. Acá hay más. Este es una niña. Las mujeres peor. ¿Por qué? Porque los niños generalmente eran enviados como trofeos o como regalos a Brasil y Argentina. Sobre todo a Argentina, donde fueron criados. Un montón de cosas fueron los niños en Argentina. Sin embargo, las mujeres sufrieron lo peor. ¿Por qué? Porque no servían como un trofeo de carga. O sea, no le daban un valor importante. Entonces, las niñas eran violadas y eran asesinadas ahí mismo. Esto es un símbolo de la desnudez. Esto es un símbolo de la desnudez en Asunción. Los niños desnudos por las calles. Bueno, vamos más rápido porque tengo 10 minutos. Geopolítica y sujeción. No solamente el país quedó devastado, quedó totalmente destruido y los aliados usaron otra vez 2 herramientas para endeudarnos. Uno es la deuda de guerra, que tiene que ver con el Tratado Secreto de la Triple Alianza también, que decía que Paraguay tenía que pagar todos los gastos de guerra. Paraguay nunca los pagó porque nunca pudo levantarse económicamente para pagar esas deudas. Pero lo más miserable es lo que pasó con nuestro tren. Los paraguayos dejaron una de las locomotoras con algunos vagones en el ferrocarril central. ¿Qué hicieron los aliados? En el saqueo de Asunción lo robaron, lo llevaron. Bueno, cuando cayó Piribebuy, los aliados necesitaban tener un tren para mover su logística. ¿Qué hicieron? Los brasileros trajeron un tren de Brasil. ¿Y a quién le cobraron ese tren? A los paraguayos. Para que se entienda mejor,
Los paraguayos, los aliados robaron nuestro tren, llevaron, lo vendieron en Argentina, trajeron otro tren y le cobraron a los paraguayos. Esa deuda hasta 1912, que hasta donde yo encuentro documentos, no estaba todavía toda pagada. ¿Qué quiere decir? Que Paraguay tenía que seguir pagando esa deuda, a pesar de que la guerra ya había terminado más de 40 años. Ahí está el ferrocarril que nos trajeron. Esta es la deuda de guerra. Ese es un bono que le daban a los particulares. Si tú, por ejemplo, se te robó tu ganado durante la guerra, entonces Paraguay tenía que pagarte eso. Esta es una frase que encontré en un periódico brasilero. Este es un prisionero paraguayo con un oficial brasilero. Fíjense lo diferente, la fisonomía totalmente diferente. Bueno, en pocas palabras, Brasil no quería supuestamente condonar la deuda para que Argentina no se anexe Paraguay. Una locura que no tenía ningún tipo de asidero. Bueno, saltemos ya, saltemos el tiempo. El intervencionismo brasilero empieza en el momento mismo que los brasileros se van de Asunción. Los brasileros se van en el año 1876, en junio. Y a partir de ahí, ¿cómo le gobernaron a Paraguay? Con esas deudas de guerra y con sobornos a todos los políticos. Primero, Bernardino Caballero. Hay una leyenda que dice que Bernardino Caballero vino ya como para formar el Partido Colorado. Y no, nada que ver. Caballero vino y lo primero que hizo pelearse con los brasileños. Pero a partir de 1880 tuvo que tomar partido. ¿Por qué? Porque Brasil y Argentina estaban en constantes disputas en la región. Entonces, Paraguay, para dejar de que les tiren de un lado para el otro con el tema de las deudas de guerra, ¿qué hizo? Tomó partido a favor de Brasil, que era que tenía mucho más preponderancia geopolítica que la Argentina. Bueno, el comercio de la yerba mate era fundamental porque Paraguay y Brasil comenzaban a disputarse el comercio de la yerba mate otra vez a partir justamente de la presidencia de Caballero. ¿Qué pasó? Era más rentable para los importadores argentinos comprar yerba mate de Paraguay por el tema de flete y un montón de cosas. ¿Qué hizo Brasil para estar en el mismo, o sea, tener las mismas ventajas que tenía Paraguay en cuanto a la importación? Hizo que el Congreso paraguayo saque leyes a favor de la yerba mate brasilera. ¿Cómo logró eso? Con sobornos. Están demostrados que parlamentarios paraguayos recibieron sobornos, pero dichos por los propios diplomáticos brasileños. O sea que no es que acá especulamos, no, hay documentos que lo demuestran. Por eso que yo estoy seguro que en el Tratado de Límites también tiene que ver el tema de los sobornos para que se haya entregado esa porción de tierra a Brasil. Y por último, los gobiernos afines. ¿Qué son gobiernos afines? Cuando los brasileros veían que había un gobierno paraguayo que podría ser pro-argentino, ¿qué hacían? Le hacían un golpe de Estado. Le pagaban a los caudillos paraguayos, le pagaban, hay recibos, hay cartas que documentan perfectamente que caudillos paraguayos recibían pagos para echar gobiernos paraguayos. De esa manera Brasil siguió teniendo preponderancia en Paraguay. ¿Por qué era importante Paraguay? Por lo que les dije. Había una guerra inminente, una especie de guerra fría entre Brasil y Argentina. Ellos estaban seguros que en algún momento iban a pelear, y si peleaban, el territorio paraguayo era fundamental para la logística. Y también para el tema de riqueza, Paraguay ya tenía nuevamente ganadería, tenía un montón de recursos que podían servir a cualquiera de los dos ejércitos. Hasta que apareció este personaje. Este señor también se llamaba José María da Silva Paraños, varón de Río Branco. Este es el hijo de el mismo Paraños que había sido el padre del Tratado Secreto. Este hombre cambió la visión hacia Paraguay y dijo basta al intervencionismo. Él sube como canciller brasileño en el año 1902. Era muy amigo de Bernardino Caballero. Se habían conocido cuando Bernardino Caballero fue como prisionero de guerra en Río de Janeiro. En 1902 este señor dice basta de intervenir en Paraguay, dejémosle en paz a esa gente.
y durante 10 días Paraguay vivió alejado de toda presión brasileña, hasta que él muere. Saltemos en el tiempo. Vamos ya a los saltos de Guairá porque tenemos poco tiempo. En el Tratado de Límites del año 1872 establecía cuáles iban a ser la división entre nuestros países. La primera parte que ven arriba en una especie, voy a retroceder, acá, lo que está más arriba es el río, la zona del río Apa, que fue donde empieza la delimitación en el año 1872. Para la delimitación porque los brasileños una vez más se avivaron. ¿Qué es lo lógico? Que el cauce principal del río sea la divisoria entre ambos países. No, los brasileños encontraron un cauce secundario que les daba a ellos más de 400 kilómetros cuadrados de territorio a favor y dijeron que ese era el cauce principal. ¿Qué pasó? Cuando los paraguayos le dijeron, no, no es así, se retiraron. Como ellos estaban todavía ocupando Asunción, con la presión diplomática más su ejército de ocupación, en el año 1873, llegamos a un acuerdo y dijeron, sí, ese era el canal principal. Le dimos la razón y Paraguay, en ese primer año ya de limitaciones, ya perdió 480 kilómetros cuadrados con los brasileños. Bueno, ¿qué pasó después? A partir del año 1899 se comienza a hablar de energía, la energía que se podría crear a partir de las caídas de las aguas. Estudios que se estaban haciendo en otras partes del mundo llegó a Paraguay a través de Blas Garay, un pensador paraguayo que se había ido a formar en España. Él ya hablaba de eso. Bueno, ¿qué hacen los brasileños? ¿Qué entonces hacen los brasileños? Ellos tenían que de alguna manera demostrar que los saltos de Guairá eran del Brasil para poder explotar unilateralmente los saltos. ¿Qué hacen? Le presionan a Paraguay a firmar un tratado complementario del Tratado de 1872. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando Paraguay comienza a tener problemas graves con Bolivia. Aprovecha la situación de debilidad de Paraguay, que estaba concentrado en Bolivia, para instrumentar un tratado a su favor que se quede con todos los saltos de Guairá. ¿Qué va a hacer Paraguay? No le quedó otra que aceptar. Tuvo que firmar los tratados y el protocolo adicional del año 1930, ya renunciando a los saltos de Guairá de una manera. Después, sigamos. Para terminar la guerra del Chaco, ¿qué pasó? ¿A quién le ayudó Brasil en la guerra del Chaco? A Bolivia, con contrabando de armas. Vamos a lo más importante. Esto decía el Tratado Límite de 1872. Al norte y este dice, la cumbre de la Sierra del Maracayú, desde los saltos del Guairá hasta encontrar la Sierra de la Mambay. Lo más importante, quiero que se queden nomás acá con una idea. El límite entre los saltos del Guairá y el Maracayú tenía que ser la cumbre del Maracayú. ¿Qué es la cumbre del Maracayú? El punto más alto de la cordillera del Maracayú. Para que se den cuenta, ahí en un círculo rojo está donde se une el río Paraná y la cordillera del Maracayú, ahí están los saltos del Guairá. Por eso que tiene fuerza, porque choca el río, que es un río grande, con una cordillera, y así se formaron los saltos del Guairá, hace millones de años. Ahí ustedes pueden ver 7 puntas, se le llamaba 7 caídas, tenía 18 caídas en realidad, pero 7 eran las más altas. En 1874, los delimitadores dijeron que los saltos del Guairá, que la cumbre del Maracayú era el quinto pico que se ve en ese salto. El quinto. Entonces, tenían que hacer tenían que demarcar todos los límites a partir de ese momento. Bueno, antes de terminar. El último hito que se puso en el año 1874 se quedó a 135 kilómetros de los saltos del Guairá. O sea, había que delimitar 135 kilómetros todavía. A partir de ese tratado que les mostré de 1927-1930, comenzaron las delimitaciones. 846 hitos pusieron en toda esa línea de 135 kilómetros. Durante 30 años trabajaron. 341 de esos hitos estaban sobre el Maracayú. Entre 1962 y 1963 tenía que terminar ya los trabajos. ¿Por qué? Porque sobraba 20 kilómetros más allá.
En esos 20 kilómetros ellos identificaron 10.000 puntos diferentes, con más tecnología para que la delimitación sea exacta. ¿Qué pasó? Cuando delimitaron se dieron cuenta de esto. Ya estoy terminando. Fíjense, esa línea roja que ustedes ven es la línea del Maracayú hasta la línea roja en donde se vuelve verde es la línea que demarcaron en el año 1874 en la quinta cumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que con ese mapa la mitad de los saltos del Guairá eran paraguayos y la mitad de los saltos del Guairá eran brasileros. Pero cuando en 1962, ya con tecnología avanzada, haciendo la demarcación, se dieron cuenta de que el punto más alto, o sea, la cumbre del Maracayú, estaba en otro lugar, cerca del primer salto. ¿Qué quiere decir? Que todos los saltos del Guairá están dentro del territorio paraguayo. Fíjense la línea roja. La línea roja es la cumbre del Maracayú hasta donde termina. Todo lo que ustedes ven por abajo es Paraguay. Todo lo que es por arriba es Brasil. ¿Cómo reaccionaron los brasileros? Cuando sus demarcadores se fueron a Brasil a apuntar de que todos los saltos estaban dentro de Paraguay, automáticamente Brasil envía una nota que dice que esos saltos son de ellos y que no había nada más que discutir. En el año 1963, Paraguay, por supuesto, sabiendo que todos los saltos estaban, comenzó a pelear diplomáticamente hasta que Brasil invadió ese territorio de 20 kilómetros en el año 1965. Para terminar, ¿cómo terminó esto? Luego de un año de mucha crispación con Brasil, se metió a Estados Unidos y se firmó el acta final de Foz de Iguazú un 22 de junio del año 1966, 90 años después de que los brasileños abandonaron Asunción, en el cual decía que los saltos íbamos a explotarlos en conjunto y de que todo lo que se produzca íbamos en partes iguales. Después vino Itaipú y ahí cambió todo. Pero hasta los saltos del Guairá se defendió bien la postura paraguaya, evitamos una guerra, pero los brasileños hasta el último momento nos han sacado o territorio o dignidad. Bueno, vamos a las preguntas porque me extendí, quiero que me disculpen. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Sí. Vamos a ver aquí. Dice, buenas noches, consulta de Carlos Morel. ¿Qué había de interés en el Mato Grosso para que los brasileros quisieran controlar el río Paraguay? Había yerba mate y esos territorios eran todavía cuando esos importantes porque servían para una defensa natural. Hay que recordar que en esa época la guerra se hacía, no había aviones, el tema de la guerra por agua también era muy limitada por el río, entonces era terreno importante para evitar una invasión por ese lugar. Bueno, hay otro de Javier Acosta, dice, buenas noches, ¿qué importancia tenían los territorios del norte que perdimos con Brasil en el tema de defensa? Ya lo dije, es lo mismo que preguntó el anterior. Ah, cierto, es verdad. A ver, otro aquí. ¿En algún momento se llegó a replantear diplomáticamente la posibilidad de recuperar los territorios despojados al Paraguay? Nunca. Voy a contestar lo que pregunta Javier ahí arriba. Pregunta si se podía negar al Congreso. El Brasil, sí. Paraguay ocupado. Es la teoría de José Falcón. José Falcón decía que no había que firmar el tratado. De ninguna manera. Que eso no tenía lo que haber llegado al Congreso. Entre el representante paraguayo y brasileño ya no había lo que llegaron a un acuerdo. Que Brasil nos obligue por las armas. Paraguay estaba devastado. Ya había perdido todo. No tenía soldados. O sea, nos iban a obligar a ir al Congreso a hacer un acto a la fuerza que en el futuro podría ayudarnos a reclamar ese territorio. Después. Dice Daniel Carpentioli, este tratado no puede ser denunciado en la Corte Internacional. Loizaga fue un traidor. Deberíamos saber quiénes fueron los miembros del Congreso, dice. Bueno, los miembros del Congreso tenemos documentos, yo lo puedo redactar en algún momento y decir de qué extracción era cada uno de ellos. No,
Brasil y Argentina son países que tienen muchos problemas. Argentina con el tema de Malvinas, Brasil que tiene reclamos, que tuvo reclamos siempre con otros países, entonces ellos no se adhieren al tema de la Haya. No le podemos llevar a la Haya, lastimosamente. De Diego Gaona dice, ¿por qué se eligió BQI para hacer la fundición? Por la extracción de hierro, había muchos lugares de extracción de hierro por la zona. Y también, justamente, había una pequeña represa que los cauces de agua por la zona tenían la suficiente fuerza como para que se mueva constantemente. Dice aquí Gustavo Zuna, Paraguay nunca renunció a los saltos antes del acta de Foz de Iguazú firmada por Stroessner. ¿Podrías aclarar eso? Dice Gustavo. Paraguay no renunció a los saltos, es más, hasta último minuto antes de esa firma había pedido que se haga la demarcación de esos 20 últimos kilómetros. Eso no hubiera llevado a una guerra con Brasil probablemente. Dice otro, tenemos que hacer una segunda parte. Sí, vamos a continuar, supongo, con los ciclos de historia. Gracias por la sugerencia. Dice Diego Gaona, ¿por qué Bernardino, supongo Bernardino Caballero, no Sí, se caballero. rindió a tiempo en Acostañú, ya que se forzó la matanza que ya sabemos? Eso para dar escape a los historiadores López, después de eso fue capturado. El Bernardino Gallero era el único general de combate que tenía Paraguay para esa época de 1869. Él no tenía que presentar pelea. Cuando ocurre la pelea, él va haciendo los diferentes, va defendiendo los diferentes arroyos que cruzan el campo de Acostañú, que eran 4, hasta que puede evacuar aproximadamente 1000 personas de toda su columna. No tenía que haber peleado ahí. O sea, no tenía que haber peleado en el sentido de que esa columna no estaba ahí para pelear. Sí. Otra de Fernando Zapoda. En una conferencia que hizo Carlos von Horosz el domingo, en uno de los mapas mencionaba que las colonias indígenas del Paraguay llegaban hasta Curitiba. ¿Desde qué año empezamos a perder tanto territorio? Carlos Bonjoro estaba hablando de la provincia del Paraguay, no de la República del Paraguay. Todo lo que tiene que ver con estos conflictos ya son con la República del Paraguay. La provincia del Paraguay era mucho más grande. Hay que decir que la provincia del Paraguay también se llamaba Guairá cuando se llegó a unir. ¿Cuándo comienza a perder territorio? Desde el momento mismo de las invasiones bandeirantes allá por el siglo XVII. Dice, ¿cómo estaba conformado el Congreso durante y después de la ocupación? ¿Mayoría de legionarios? No. Había una mezcla ya particular para el 72 y había una mezcla. El Congreso del 70 sí tenía mayoría de legionarios, pero la del 72 ya había muchos excombatientes paraguayos. Había de todo, gente. Hay que entender. Había gente que se había pasado al enemigo como vaqueano, desertores, soldados de López que llevaron hasta las últimas consecuencias, legionarios, había de todo ya en ese Congreso. Dice otro, José María Saldívar, dice, ¿existía intención de juntar el virreinato del Río de la Plata? Mencionaste Brasil, tenía miedo de eso. En ese momento pasaron muchos años después de la independencia. Hay que recordar que Argentina recién reconoce la independencia de Paraguay en 1852, 41 años después de la independencia. Y aparte que la mayoría de los paraguayos que vivían en Buenos Aires, que después de alguna manera se iban a convertir en políticos a poco determinada la contienda, tenían ese pensamiento de que Paraguay iba a desaparecer y que para sobrevivir tenía que anexarse a Argentina. La última vez que tenemos noticia de anexionismo, o sea, pensamiento paraguayo pro-anexionista, es ya de 1902. O sea, es algo que estaba todavía fresco. Hay que decir que el único país que fue a la guerra que ya tenía una identidad nacional fortalecida era Paraguay. Argentina no la tenía, Uruguay no la tenía y Brasil menos. Luego dice, a ver, otra, vamos a dar para dos más y luego terminamos, ¿verdad? Ok, ¿por qué Paraguay no tomó un bando durante las pujas entre Argentina y Brasil en la posguerra? Porque no tenía con qué. No tenía recursos económicos, no tenía hombres, o sea, no tenía soldados. Paraguay quedó con el 40% de su población con el que había empezado la guerra, aproximadamente 500.000 habitantes que quedaron en un poco más de 200.000, de los cuales otra vez más del 70% eran mujeres. No tenía con qué pasarse a ningún bando. Sí. Aquí dos últimas preguntas, juntas Sí. voy a hacer y así lo respondes entre las dos.
Puede concluirse que la política expansionista del Brasil trajo la guerra al Paraguay, y otro es, el general Aquino no era el encargado de la fundición de Ducuy. ¿Y dónde Sí. murió este general? Bueno, la política expansionista de Brasil, por supuesto, que tiene, más que expansionista en ese momento, podemos hablar de la política hegemónica. Brasil quería ser hegemónico en la región, dominar el Río de la Plata, y lo logró después de la guerra. Lastimosamente, la visión que tenía esa Argentina de Mitre iba en contra de los intereses de las antiguas, de las que habían sido provincias españolas, y después de la guerra la hegemonía de Brasil fue única hasta hoy en día. Lo último, Elizardo Aquino fue también uno de los encargados de la fundición de Ducuy. Él murió en una batalla que se llamó Boquerón del Sauce, fue herido de un balazo el 16 de julio del año 1866 y murió 3 días después. Bueno, yo creo que con eso es todo. Tenemos muchas preguntas que vamos a poder ir respondiendo en la medida que hagamos más webinars, ciclos de historia. Hay muchísimos temas, muchísimas sugerencias que los participantes nos están dando, así es que vamos a seguir preparando más webinars y ir aprendiendo juntos sobre la historia del Paraguay. Muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos nuevamente hoy con otro ciclo de historia. Realmente el tema de hoy fue muy interesante. Yo rescato sobre todo las ruinas de Humaitá, me impresionó muchísimo, y también sobre el trato a las mujeres, ¿verdad? Que también fue, que es justamente otro tema, en otro webinar podríamos tratar eso. También esperemos que cuando volvamos, cuando la cuarentena se levante en algún momento, podamos hacer una excursión al Ducuy y conocer ahí mismo y ver ahí mismo las ruinas. Y es diferente cuando uno está in situ y que uno te esté explicando sobre el significado de la historia, tiene otro significado para uno. Pero de todas maneras, le agradezco a todos por estar prendidos esta noche. Tuvimos 115 participantes, así es que les agradezco. Estamos grabando como siempre el webinar y les estaremos enviando en el transcurso de la semana para que puedan volver a verlo y a revisarlo. Bueno, yo les quiero agradecer a todos también así por haber participado y haber aguantado los ruidos acá en mi casa. A mí me está por matar, pero la próxima ojalá lo podamos hacer ya en vivo y en directo y podamos ir a conocer Humaitá con la gente de la Universidad de Columbia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. Sí, muchas gracias. Le estaremos enviando a sus correos el webinar ya grabado. Que tengan buenas noches y hasta el próximo miércoles con otro ciclo de historia. Gracias, Fabián. Chao, chao.